Bueno, pues como digo, vamos a seguir avanzando. Vale, y lo que vamos a ver a continuación, hemos visto la topología centralizada, ya habéis desplegado vuestra aplicación en una máquina virtual de Azure donde tenéis una MySQL instalada. ¿Vale? Vamos a ver otra opción que tenemos de desplegar la aplicación, ¿vale? Que es separar el servidor y la base de datos. ¿Cuál era el problema de la topología centralizada? Que lo tenemos todo en una máquina, ¿vale? Y se nos rompe esa máquina o pasa alguna cosa, pues toda la aplicación se ha ido al garete, ¿vale? Además, teníamos algunos problemas adicionales, como que los tamaños de máquina virtual para una base de datos y para una aplicación web son diferentes, ¿vale? Entonces, no sabía muy bien qué tamaño de máquina virtual utilizar para una cosa que va a tener las dos aplicaciones dentro corriendo. Entonces, una solución a ese problema es separar la aplicación web en una máquina virtual, la base de datos en otra máquina virtual. La máquina virtual de la base de datos puede ser tan grande como necesite la base de datos y la máquina virtual de la aplicación web se puede ceñir a lo que necesite la aplicación web. Entonces, ¿cuál es el problema de un esquema en el cual separamos el servidor y la base de datos? Bueno, sigo teniendo el problema del escalado vertical. La única forma de escalar que yo tengo es aumentar el tamaño de las máquinas, ¿vale? Si la aplicación web se queda sin RAM, pues aumentar la RAM de la máquina virtual. Que la base de datos se queda sin RAM, pues aumentar la RAM de la base de datos. Que se queda sin disco, aumentar el disco, ¿vale? Que la máquina virtual Java necesita más cores porque con accesos concurrentes empieza a ir un poco renqueante, pues meterle más cores. Pero eso es escalar verticalmente. Eso ya dijimos que tiene un tope. Que el tope es la máquina más grande que me proporcione Azure, ¿bien? O el proveedor de cloud que yo esté utilizando. ¿Bien? Y además tiene un coste asociado. Cuanto más grande la máquina, más pago. ¿Bien? Además, aquí sigo teniendo el problema del punto único de fallo, que si cualquiera de los dos nodos se cae, la aplicación entera es inservible. ¿Bien? Tanto si se cae la base de datos como si se cae la aplicación, el resultado es el mismo. La aplicación es inusable. ¿Bien? Y bueno, tiene un pequeño coste de complejidad de configuración de la conexión de la aplicación y la base de datos. ¿Bien? Porque ahora ya la base de datos no está en la misma máquina que la aplicación, por lo tanto yo tengo que, por un lado, preparar la base de datos para que pueda recibir peticiones desde fuera, ¿vale? Que ahora veremos que MySQL no lo soporta por defecto, ¿vale? Tengo que cambiar yo la configuración de MySQL, y por otro lado tengo que decirle a la aplicación, oye, que tu base de datos no está en local, que está allí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros proyectos en Eclipse, todo es súper guay, porque yo en mi application.properties tengo puesta la configuración de la base de datos a pelo, ¿vale? Pero cuando me voy a la nube, esa configuración la tengo que cambiar, porque lo primero es que no sé ni siquiera cuál va a ser la IP que va a tener la máquina virtual de la base de datos, porque las IP se asignan dinámicamente. Por lo tanto, no puedo tener yo un application.properties con las IPs grabadas a fuego, ¿vale? No me lo puedo permitir, porque no sé cuál es la IP que va a tener la máquina de la base de datos en producción. ¿Bien? Así que vamos a tener también que poner un poquito de nuestra parte al arrancar la aplicación para decirle a Spring, oye, que tu base de datos está allí, ¿vale? Y solo cuando vayamos a desplegarla sabremos cuál es la IP a donde se tiene que atar. ¿Bien? La ventaja de este enfoque es que sigue siendo relativamente simple, ¿vale? Una máquina virtual para la aplicación web, una máquina virtual para la base de datos. ¿Bien? En la máquina virtual de la base de datos solo me tengo que preocupar de tener instalado el MySQL Server. En la máquina virtual de la aplicación, en nuestro caso, solo me tengo que preocupar de tener instalado Java. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿vale? El ejemplo 2, que tira de MySQL. ¿Vale? Entonces el servidor estará en una máquina virtual y la base de datos estará en otra máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arrancar dos máquinas virtuales en Azure, ¿vale? Una la vamos a llamar web y la arrancaremos a partir de la imagen Java que creamos el otro día, y otra la vamos a llamar database y la arrancaremos a partir de la imagen Java MySQL que creasteis también el otro día. ¿Vale? Tenemos una imagen preparada con Java 8 instalado y tenemos otra imagen preparada con Java 8 y con MySQL. ¿Vale? Entonces, aunque la base de datos no necesita Java, ¿vale? Tengo una imagen con Java y MySQL, Java no me estorba, ¿vale? Voy a utilizar esa y así no tengo que volver a instalar MySQL a mano. ¿Bien? Entonces, ya tenemos las imágenes preparadas, podemos utilizarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner estas dos máquinas virtuales en el mismo cloud service,
cuando las creemos, ¿vale? Entonces, cuando creemos la primera, crearemos un nuevo cloud service, le daremos un nombre, el que os dé la gana, ¿vale? Que no colisione con nada más, ¿bien? Y cuando creemos la segunda, en lugar de elegir la opción Create a New Cloud Service, que tenéis aquí arriba, ¿vale? Encima de la zona remarcada, en lugar de usar esa opción, usáis la opción Select an Existing Cloud Service, ¿vale? Y elegís el mismo Cloud Service que utilizasteis para la máquina virtual web. De esta manera, las dos máquinas virtuales acaban dentro del mismo Cloud Service. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, entonces yo tengo mis dos máquinas virtuales, ¿vale? Una máquina virtual tiene Java 8, la otra tiene Java 8 y MySQL, ¿vale? Están dentro del mismo Cloud Service. Cada una de esas máquinas virtuales tiene una IP privada, ¿bien? ¿Cómo accedo a esas dos máquinas virtuales? Porque ahora ya no tengo una, ahora tengo dos. Bueno, pues en el panel de cada una de las máquinas virtuales, si recordáis, me dice Azure cuáles son los datos que yo tengo que utilizar para acceder a la máquina virtual, ¿vale? Entonces, la primera máquina virtual que yo creo dentro de un Cloud Service, por defecto está accesible a través del puerto 22, ¿vale? Del nombre que yo le he dado, el nombre de dominio que yo le he dado a ese Cloud Service, ¿vale? Entonces, aquí en las transparencias el nombre de dominio es ejemplo bbdd2.cloudapp.net, ¿vale? Por lo tanto, la primera máquina virtual que yo he creado la puedo acceder haciendo SSH, ¿vale? Al puerto 22 al dominio ejemplo bbdd2.cloudapp.net. Bien. Las siguientes máquinas virtuales que yo asocio a un Cloud Service ya no pueden hacer uso de ese puerto 22, porque ese puerto 22 ya está siendo usado para una máquina virtual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Azure? Me asigna automáticamente un puerto diferente, ¿vale? Para que yo pueda acceder a esa nueva máquina virtual. Entonces, la segunda máquina virtual que yo creo, en mi caso, en este caso que aparece aquí en las transparencias, se puede acceder a ella haciendo SSH al puerto 59892 del dominio ejemplo bbdd2.cloudapp.net. ¿Y qué es lo que va a hacer Azure? Lo que va a hacer Azure es mapear este puerto 59892, ¿vale? De este nombre de dominio al puerto 22 de la segunda máquina virtual. ¿De acuerdo? Igual que mapeábamos el puerto 8080, ¿vale? Del dominio público para llegar al puerto 8080 de la IP privada de la máquina, pues lo mismo nos está haciendo Azure, pero en lugar de para HTTP, para SSH, ¿vale? Nos está mapeando un puerto al azar, ¿vale? Con el puerto 22 de una máquina que solamente tiene una IP privada, por lo tanto no es accesible desde fuera por defecto. La forma de acceder a las máquinas es mapeando puertos desde la IP pública o el dominio, que es lo que yo pongo como nombre del Cloud Service, a la IP privada de cada una de las máquinas que yo tengo dentro de ese Cloud Service. ¿Vale? No sé si se entiende el concepto, ¿no? Básicamente, yo lo que tengo es aquí mi dominio ejemplo bbdd2.cloudapp.net, que tiene una IP asignada, ¿vale? Esa IP es la única IP pública que hay en las transparencias, es la 137.17 242.219. ¿Vale? Esta IP sí es accesible desde fuera. Y las máquinas virtuales están detrás de esta IP, ¿vale? Con IPs privadas. ¿De acuerdo? Una de las IPs privadas es 190.170.28 y la otra es 190.168.117. Esas son las IPs que tienen realmente asignadas las máquinas virtuales. ¿Vale? Entonces, esas IPs, que son en este caso 100 lo que sea,
no son accesibles desde fuera. ¿Cómo hago entonces para que atacando al puerto 22 en esta IP, ¿vale?, pueda yo llegar hasta la primera de las máquinas virtuales que cree, la máquina web, por ejemplo? Bueno, pues lo que hace Azure es un mapeo de puertos, lo que viene siendo un NAT, ¿vale? El puerto 22 de esta IP pública, 137.117.242.219, me lo mapea con el puerto 22 de la IP privada de la máquina web, ¿vale? Muy bien. Y ahora, ¿cómo accedo a la máquina base de datos? A la máquina database, o como la hayamos llamado, que tiene otra IP privada diferente. Bueno, pues evidentemente el puerto 22 de esta IP pública 137 ya no lo puedo usar porque ya está en uso para la máquina virtual web, ¿vale? ¿Vale? No puedo reutilizarlo para otra cosa. Tengo que elegir otro puerto. Lo que hace Azure es, elijo un puerto al azar. Entonces aquí en este caso había elegido el 59892, ¿vale? Elige el puerto 59892 de la misma IP, ¿vale? Y me lo mapea al puerto 22 de la máquina virtual database. Entonces las máquinas virtuales siempre tienen su servidor SSH escuchando en el puerto 22, lo que pasa es que llegamos a ellas a través de puertos de la interfaz pública, ¿vale?, de la IP pública. Entonces esta IP pública está en una red virtual, ¿vale? Las máquinas virtuales están detrás y lo que hace Azure es hacernos un NAT, ¿vale?, entre puertos de esta IP pública y puertos de las diferentes máquinas. ¿Bien? Cuando yo pongo en marcha una aplicación web, ¿vale?, tengo que abrir explícitamente otro puerto que es el 8080, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Si asumimos que queremos seguir utilizando el 8080, que es el puerto por defecto que nos pone Spring, ¿vale? Entonces yo tengo que mapear el puerto 8080 al puerto 8080 de la máquina web, ¿vale?, para poder acceder y hacerle peticiones a mi aplicación web. Entonces a partir de que yo establezco este mapeo con el tema de los extremos de Azure, que ya vimos el otro día, ¿vale?, pues todas las peticiones que lleguen a la IP pública al puerto 8080 se redirigen al puerto 8080 de la máquina virtual correspondiente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora cuando tengamos una arquitectura donde tengo separada la aplicación web y la base de datos, ¿sí?, voy a tener que conectar la aplicación web con mi base de datos. Entonces, ¿qué hago? ¿Expongo la base de datos aquí a la interfaz pública? ¿Vale? MySQL utiliza por defecto el puerto 3306, por lo tanto la base de datos, ¿vale?, tiene aquí un puerto abierto. Bueno, la máquina virtual con la base de datos tiene aquí un puerto abierto. Bueno, en realidad esto tenemos que habilitarlo nosotros porque por defecto solo escucha en localhost, pero una vez que lo cambiemos, como ahora veremos, ¿vale?, esta máquina virtual está escuchando en su IP privada en el puerto de 3306. ¿Cómo accede la aplicación web a esta base de datos? Pues hombre, tendríamos dos opciones. Una opción es mapear el puerto 3306 a la IP pública, ¿vale?, hacer este mapeo y que la aplicación web accediera a la base de datos a través de la IP pública, ¿vale? ¿Problemas de eso? Estás exponiendo tu base de datos al exterior, ¿vale? Eso no me interesa por motivos de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente, en la base de datos no la exponemos nunca hacia afuera. Es una máquina virtual, ¿vale?, interna, que lo único que tiene mapeado es el puerto, es el SSH, ¿vale?, para poder conectarme a ella, pero que después lo que es la MySQL solo está escuchando en la IP interna, ¿vale?, y la única manera de conectarnos a ella es conociendo su IP privada. Entonces la aplicación web se va a conectar a la base de datos directamente utilizando la IP privada de la base de datos. ¿Sí? ¿Vale?
¿Alguna duda? Entonces, por así decirlo, cualquier máquina virtual que yo cree en Azure está dentro de un cloud service, ¿vale? La IP pública pertenece al cloud service, no a la máquina virtual, ¿de acuerdo? Y todas las máquinas virtuales que haya dentro de ese cloud service tienen una IP privada. Lo que pasa es que Azure hace cierta magia por nosotros, como por ejemplo mapearnos los puertos 22 de cada una de las máquinas virtuales a algún puerto de la IP pública para que yo pueda acceder a las máquinas por SSH y pueda hacer algo con ellas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Vale. Bueno, pues para conectarme a una máquina por SSH al puerto 22 no tengo que poner nada, ¿vale? Pero como dijimos el otro día, si el puerto del SSH no es el 22, como ocurre en la máquina que aparece aquí a la derecha, la transparencia, entonces a SSH yo le tengo que especificar qué puerto quiero usar yo para conectarme a esa máquina, ¿vale? Y eso lo hago con la opción -P minúscula, espacio y el puerto que yo quiera usar. Así que cuando quiera conectarme a la máquina que aparece aquí a la derecha, tendré que poner SSH -I minúscula, el nombre de la clave privada, espacio, -P minúscula, espacio 59892, espacio, Azure user, ejemplo bbdd2.cloudapp.net. ¿Sí? ¿Vale? De esta manera, con el -P minúscula especifico el puerto que yo quiero usar para SSH. Entonces, poniendo el mismo nombre de dominio y simplemente cambiando el puerto, yo me conecto a una máquina virtual o a otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Vale? He arrancado las dos máquinas virtuales, la de web y la de MySQL. ¿Bien? Entonces, primero vamos a preparar la base de datos. Entonces, en la máquina database, por defecto, como digo, MySQL solo escucha en localhost, en 127.0.0.1. Pero eso no nos vale, porque entonces solo podría ser accesible desde dentro de la máquina virtual. Pero yo la aplicación web la tengo fuera, hemos dicho que la hemos sacado a otra máquina virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que la base de datos sea accesible desde la máquina web, ¿vale? A través de la IP privada de la máquina virtual database. Entonces hay que hacer que MySQL, en lugar de escuchar en 127.0.0.1, se ponga a escuchar en la IP privada de la máquina database. ¿Cómo sé yo la IP privada de la máquina database? Pues si me voy a la transparencia anterior, ¿vale? Aquí me viene el internal IP address, ¿vale? Esta es la IP privada de la máquina virtual, ¿vale? Entonces me voy a mi máquina database, miro su internal IP address, ¿vale? Y esa es la IP privada con la que yo voy a tener que configurar MySQL. ¿Cómo configuro MySQL? Bueno, pues una vez que yo sé la IP privada de la máquina, que la puedo mirar o bien en el panel de Azure para esa máquina en el internal IP address, o bien haciendo un ifconfig desde dentro de la máquina virtual, ¿vale? También me dice la IP. Edito el fichero /etc /mysql /my.cnf, ¿vale? Con este comandito, sudo pico. Tengo que editarlo con sudo porque necesito permisos de administrador para tocar ese fichero, ¿vale? Pico es un editor que suele estar disponible en la mayoría de los sistemas a menos Ubuntu, ¿de acuerdo? Entonces sudo pico y el fichero. Me voy a buscar la clave bind address, es un fichero de claves de pares clave valor, ¿vale? La clave igual y el valor. ¿De acuerdo? Entonces me busco la línea donde pone bind address igual a algo, entonces ahí pondrá bind address igual a 127.0.0.1 y cambio ese 127.0.0.1 por la IP privada de la máquina, ¿vale? Guardo el fichero con control O y salgo con control X, ¿bien? Y ya he cambiado el fichero, pero el servicio que está en ejecución, la MySQL que está en ejecución, no se ha enterado todavía. Tengo que decirle a MySQL que se reinicie, ¿vale? Entonces eso lo hago con este comandito de aquí abajo, sudo service MySQL restart. Con eso le estoy diciendo al sistema operativo, oye, el servicio, el proceso MySQL que tienes corriendo, mándale una señal de restart para que se reinicie y vuelva a leer el fichero de configuración, ¿vale? Entonces cuando MySQL hace el restart, vuelve a leer el fichero de configuración y ahora sí ya se pone a escuchar en la IP privada que le hemos dicho. ¿Sí? Si por alguna razón el servicio de MySQL no se reiniciara, lo más probable es que la IP que le hemos puesto sea incorrecta. ¿Bien? Muy bien, pues una vez que ya tengo la base de datos escuchando en la IP privada de la máquina virtual database, ahora lo que tengo que hacer es configurar la base de datos, y esto es lo mismo
que veíamos en la topología centralizada. Acceder como root a la MySQL con MySQL-root-p y crear el usuario, crear la base de datos y asociar, dar permisos al usuario en la base de datos, ¿vale? Esto es exactamente igual que como lo tenéis cuando veíamos la topología centralizada. ¿Bien? Muy bien, ya tenemos la base de datos preparada, ¿de acuerdo? La está escuchando en la IP privada de la máquina virtual y además tiene la base de datos creada, el usuario creado y el usuario tiene permisos en esa base de datos. Ahora vamos a preparar la aplicación. Entonces, asumiendo que la aplicación ya la habéis subido, ¿vale? Es decir, en esta transparencia se explica cómo desplegar la aplicación. Entonces, aquí lo primero que interesa hacer, ¿vale?, es cambiar el valor de la propiedad de Spring JPA Hibernate DDL Auto a None, ¿vale? Vamos a recordar un poquito qué hacía este atributo, ¿vale? Entonces voy a irme a Eclipse para mostraros el autocompletar de ese atributo. El Spring JPA DDL Auto me gobierna qué es lo que hace Spring, ¿vale?, la primera vez que se conecta a la base de datos. Entonces, lo que puede hacer Spring es crearme el esquema de la base de datos, ¿vale? Entonces, asumiendo que la base de datos está vacía, me crea el esquema, ¿de acuerdo? La primera vez y ya está. Y ya no vuelve a crearlo nunca más. ¿Bien? O bien, puede ser que yo le diga create-drop, que es lo que utilizamos por defecto en local, que es que me crea el esquema, cuando arranca la aplicación, me lo destruye cuando termina, ¿vale? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si yo modifico las clases de mi aplicación, las clases que se van a guardar al final en la base de datos, lo que es el modelo, la siguiente vez que arranque la aplicación, se me genera el nuevo esquema, ¿vale? ¿Sí? Entonces, para eso, lo que hago es que le digo a Spring que me lo genera al arrancar y me lo elimine al terminar. ¿Bien? Otra opción es decirle que no haga nada. Tú asume que el esquema ya está creado en la base de datos, ¿vale? Y ya está. Problema, el esquema tiene que estar en la misma versión que el modelo de datos. Si no, cuando Spring vaya a hacer cosas, se va a encontrar con tablas que tienen columnas diferentes de las que le espera o nombres diferentes de los que le espera, etc. La siguiente opción update es: mira a ver si hay un esquema en la base de datos, si no coincide con el modelo de datos, me actualizas el esquema. ¿Bien? Eso es peligroso, hacerlo sin control, ¿vale? Porque la actualización puede destruir datos, ¿vale? O porque pueden quedar datos inconsistentes. A lo mejor me añade columnas, pero esas columnas deberían tener un valor razonable, ¿no? Y no un valor por defecto que le dé la gana a Spring poner ahí. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con las actualizaciones del esquema. ¿Bien? Y la última opción es validate, que es mira a ver si hay un esquema, ¿vale? Y comprueba que ese esquema sea compatible con tu modelo de datos, y si no, falla. Esta es una opción bastante segura, ¿vale? La aplicación no arranca si el modelo de datos no es compatible con lo que hay en la base de datos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué os digo que cambiemos el DDL auto de create drop, como lo tengo yo aquí, para desarrollo a None? Porque imaginaros que os vais a producción, ¿vale? Y tenéis una base de datos llena de datos, ¿vale? Y dejáis esta opción así y arrancáis la aplicación. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Voy a utilizar una expresión que a lo mejor a alguno le parece un poco fuerte. Se folla el esquema, ¿vale? Se lo cepilla, ¿vale? Se lo carga y lo regenera. Y tenemos una preciosa base de datos vacía, ¿vale? ¿Bien? Es una situación que no nos gustaría a ninguno que nos sucediera en producción. Por lo menos no nos gustaría ser nosotros los responsables. Si le pasa a otro, bueno, a lo mejor nos echamos unas risas, ¿vale? Pero desde luego, o sea, si me pasa a mí, o sea, me cambio de país, ¿vale? Entonces, es una situación indeseable. Entonces, vamos a curarnos en salud, ¿vale? Y antes de pasar a producción, vamos a poner None. Esto no lo haríamos nosotros explícitamente, sino que podría ser un proceso automático, ¿vale? Por parte de un sistema de interacción continua, que al hacer una release de la aplicación nos pusiera este campo a None para asegurarnos que no pasa nada malo si desplegamos la aplicación, ¿vale? Entonces, si yo pongo None, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la aplicación arranque, se vaya a conectar a la base de datos, el modelo no sea compatible y casque, ¿vale? Bueno.
¿De acuerdo? Podríamos utilizar validate para que la aplicación comprobara que lo que hay ahí es correcto y si no falla, de una manera un poco más ordenada. ¿De acuerdo? De hecho, quizá sería más interesante utilizar validate que known. ¿Vale? Pero bueno, vamos a poner known, desplegamos la aplicación con known puesto ahí y el resto de parámetros me dan igual. Fijaros que el resto de parámetros me configura una conexión a una base de datos MySQL, ¿vale? Que está en localhost. ¿Bien? O sea, esto vale para desarrollo, para mi máquina, para mi portátil. Esto no me vale cuando yo lo subo a Azure, ¿de acuerdo? Porque hemos separado la aplicación web de la base de datos. Ahí habrá que poner otros valores. Pero no pasa nada, ¿vale? Eso no me estorba. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que yo desde la línea de comandos puedo sobreescribir esos valores. ¿Vale? Esto es un tema muy interesante que me permite hacer Spring. Cualquier cosa que venga en el fichero de configuración, en ese application.properties, lo puedo sobreescribir desde la línea de comandos. ¿Bien? Y me diréis, bueno, ¿y por qué no sobreescribimos el Spring JPA Hibernate de DL Auto? Por si se te olvida, ¿vale? Entonces, mejor poner none, no vaya a ser que se te olvide, ¿de acuerdo? Y ya lo pones en producción con ese ficherito, esa propiedad puesta a none, ¿vale? Y después ya sobreescribe lo que te dé la gana. Pero dejar una cosa con un valor por defecto que te puede traer problemas es peligroso. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir viendo la configuración de nuestra aplicación. Entonces, hemos dicho que cambiamos el valor de la propiedad de Spring JPA Hibernate DL Auto a none. Construimos el paquete, ¿vale? Con un mvn package. Eso me produce un jar que tiene dentro un Spring Properties, un Application Properties con esa propiedad, el valor que le hemos puesto, ¿vale? Y otras propiedades para desarrollo local, pero que como las vamos a sobreescribir, pues no me importan. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es subir el jar a la máquina virtual con el comando scp, como ya vimos el otro día, -i, el nombre de la clave privada, -p mayúscula, el puerto de la máquina virtual si no es el 22. Fijaros que en scp utilizamos p mayúscula, mientras que en ssh utilizamos p minúscula, ¿vale? Esto es una diferencia que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, si el puerto al que me tengo que conectar no es el 22, tengo que especificarlo con -p mayúscula y el puerto, ¿vale? Digo qué fichero quiero subir. Aquí estoy asumiendo que estoy dentro de la carpeta target y que por lo tanto en la propia carpeta local tengo ya este jar, ejemplo bbdd2, bla bla bla, .snapshot.jar. ¿Bien? Después, el nombre de usuario al que me voy a conectar a la máquina virtual, Azure User, @ la IP de la máquina virtual o el nombre de dominio, ¿vale? La IP pública, ¿vale? O el nombre de dominio. 2 puntos y la ruta donde quiero dejar el jar. Y decíamos ayer que el jar lo vamos a dejar por defecto en /home/Azure User, que es la carpeta del usuario con el cual yo me estoy conectando, por lo tanto ahí me aseguro que tengo permiso de escritura. Bueno, aquí he puesto el nombre del jar también, ¿vale? Pero en realidad con que ponga /home/Azure User, ¿vale? Lo que hace ya SCP es meterme el fichero en esa carpeta. No tengo que especificar además el nombre del fichero. Vale, pues ya tengo el fichero ahí. Ahora, me meto en la máquina virtual por SSH, ¿vale? Evidentemente, tengo que estar dentro de la máquina virtual para arrancar la aplicación, ¿vale? Así que me meto en la máquina virtual web por SSH, ¿bien? Y arranco la aplicación, ¿vale? Vamos a arrancar la aplicación en 2 pasos. Fijaros que le hemos dicho que no cree el esquema de la base de datos, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancar la aplicación una primera vez con java-jar, el nombre del jar, ¿vale? Esto era lo que hacíamos el otro día, ¿vale? Y la aplicación arrancaba sin más porque tiraba de la application properties y ahí todas las propiedades que a mí me valían en desarrollo me valían dentro de la máquina virtual, ¿verdad? Porque la base de datos estaba en local. Pero aquí las propiedades no me valen porque la base de datos no está en local, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que sobreescribir esos valores. Cualquier valor que aparece en el application.properties lo puedo sobreescribir después del nombre del jar poniendo --, el nombre de la propiedad igual valor que quiero darle, ¿vale? Y lo que yo diga en línea de comandos tiene mayor prioridad que lo que yo tenga puesto en el application.properties. De esta manera yo puedo sobreescribir desde la línea de comandos las propiedades que yo tengo en mi application.properties, ¿vale? Muy bien. Entonces, le voy a decir a la aplicación, ¿vale? Esto no es estrictamente necesario, pero también se lo digo, que me arranque el servidor asociado a la IP privada de la máquina virtual. En realidad esto no hace falta, porque por defecto, cuando arranca la aplicación Spring, se ata a todas las IPs que vea dentro de la máquina virtual,
Entonces estaría accesible tanto desde la IP privada como desde 127.0.0.1, ¿vale? Pero bueno, podríamos especificar nosotros concretamente que quiero que esté escuchando en esta IP, si la máquina virtual tuviera varias IPs, por ejemplo, ¿vale? Entonces le digo que el server address sea el que yo quiera, ¿vale? El de la IP privada de la máquina virtual web. Le digo que la base de datos está en --spring.datasource.url igual a, y sobrescribo el valor de la propiedad que yo tenía en local. En local tenía puesto localhost, aquí tengo que poner jdbc://mysql:// IP interna de la base de datos y la IP privada de la máquina virtual donde está la base de datos, ¿vale? 2.3306 barra y el nombre de la base de datos, que yo he inicializado como anuncios, ¿vale? En los scripts que tenéis por aquí atrás, cuando hemos preparado la base de datos se llama anuncios, create database anuncios, ¿vale? Luego el usuario con el que quiero conectarme, --spring.datasource.username igual a lo que sea, --spring.datasource.password igual a lo que sea, ¿vale? Estos son nuevamente los que hemos utilizado al inicializar la base de datos. Y luego le digo --spring.jpa.hibernate.ddlauto igual create. La primera vez que arranque la aplicación no hay esquema en la base de datos, ¿vale? Por lo tanto no la puedo arrancar con esta propiedad anone, porque cuando vaya a la base de datos va a decir, pero si aquí no hay nada, ¿vale? Y va a petar la aplicación. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear el esquema. Entonces lo que consigo ejecutando esto de aquí, ¿vale? Es que arranque la aplicación, se conecte a la base de datos, vea que está vacía, ¿vale? Y utilizando su modelo de datos me cree el esquema de la base de datos, ¿vale? E inmediatamente después, no me lo crea automáticamente, ¿vale? Tengo que realizar una petición a la aplicación, ¿vale? Realizo una petición, por ejemplo puede ser una petición de tipo get, da igual, ¿vale? Que no tenga efecto sobre la base de datos, ¿vale? Que no guarde nada, ¿de acuerdo? Con hacer una petición get me valdría, ¿eh? Y entonces eso ya genera el esquema en la base de datos, ¿vale? Y lo que hago inmediatamente después es finalizar la aplicación, ¿de acuerdo? Porque yo no la voy a querer tener arrancada con el parámetro create, porque una vez creada no quiero que me la vuelva a crear otra vez, ¿vale? Entonces paro la aplicación y ¿qué es lo que he conseguido? He conseguido que la propia aplicación me genere el esquema de la base de datos, que estaba vacía. Esto tiene sentido si estoy poniendo en producción una aplicación que tiene una base de datos vacía. Si la base de datos ya tuviera datos, pues no haría falta este paso, ¿vale? Porque no necesitaría crear el esquema, ya estaría creado, ¿bien? Y ahora ya podemos realmente poner la aplicación en producción, por así decirlo, ¿vale? Volvemos a arrancar la aplicación, pero ahora con los mismos datos, salvo el parámetro JPA Hibernate de DLAuto, que no lo especifico. Como no lo especifico, se coge el del fichero Application Properties, que es none, ¿vale? Y eso funciona porque ya hemos generado el esquema de la base de datos, ¿vale? Entonces ya si la aplicación se me cae, la vuelvo a arrancar así tantas veces como yo quiera, ¿vale? Porque el problema de especificar create es que no puedo arrancar varias veces la aplicación con el create. Solo lo puedo hacer una vez, porque en el momento en que hay esquema, como lo arranque con create, la aplicación va a petar, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacer esta creación en dos pasos? Por seguridad, ¿vale? Por seguridad. Si yo supiera que la aplicación no se va a caer jamás en la vida, podría arrancarla así y dejarla así con el create, ¿vale? Pero si la aplicación se me cae, lo más probable que yo haga sea darle la flechita para arriba o copiar este mismo comando, pegarlo y volverlo a ejecutar. Y entonces va a fallar la aplicación porque ya está creado el esquema. ¿Bien? Entonces, lo mejor es, si necesito crear el esquema, arranco la aplicación con un modo que me cree el esquema, le hago una petición, dejo que me cree el esquema, paro la aplicación, le borro el parámetro de crear esquema, ¿vale? Y ya la arranco así, simplemente especificando las propiedades de la base de datos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues lo único que faltaría por hacer aquí sería el que mapear el puerto 8080 de la IP pública al puerto 8080 de la máquina virtual web, ¿vale? Para tener ya la aplicación accesible desde fuera. ¿Sí? Venga, pues en lo que queda de clase, poneros a montar esta arquitectura y cuando la tengáis montada, lo que hacéis es ejecutar el fichero de pruebas JMeter, ¿vale? Contra este nuevo despliegue, ¿vale? Donde vais a tener la base de datos por un lado y la aplicación por otro, ¿vale? En máquinas virtuales separadas.